Hola a todos, bienvenidos a Les Funades, el programa favorito de Carmen Head, como ya lo saben. Hoy estamos en no sé qué número del programa, creo que el 7, el 8. Siempre un saludo, por supuesto, a todos los que nos están viendo, a los que nos van a ver también al futuro y todos los que nos ayudan con su aporte voluntario para que este proyecto continúe con vida. También un saludo a todos los que están detrás de cámara. Tomás siempre ahí presente, ayudándonos con el tema del sonido, la grabación, viendo los superchats, etc. Hoy tenemos un programa muy especial y además tenemos un programa histórico, ¿por qué no decirlo? Es el primer programa que tenemos desde que se asume el mando de nuestro tan querido presidente, el Cifras. La verdad es que hay muchas emociones encontradas. Yo creo que lo que fue esa toma de mando, para quienes vieron las imágenes, creo que vergonzoso, queda corto, ¿ya? Los actos de don Gabriel fueron actos que yo no haría ni siquiera, o que son propios tal vez, del traspaso de mando en la colegiatura o en la presidencia de un curso, más allá de lo que sería un presidente de la República. Pero para no ahondar tanto en eso, porque realmente creo que ya tenemos muchas malas noticias las que enfocarnos, y este programa es para distinguirnos un poco, para entretenernos, para conocer distintos testimonios, distintas realidades, y avanzar un poquito con todo esto de lo que es la batalla cultural, la lucha por la libertad. Me quedo con el video que no lo vamos a poner porque lamentablemente el video tiene muchas temas de otros medios de comunicación, entonces no los quisimos reproducir porque de todas formas seguro ya lo conocen, que es el video del ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, que en menos de una semana ya lo funaron 2 veces, lo cual es algo tremendo, es nuestro funado de la semana. Pero sí nos lleva a reflexionar un poco su actitud, que no es la primera vez que la vemos visto en la convención, la hemos visto por parte de Camila Vallejo, de nuestra, y sin ánimo de ofender a nuestra más fiel seguidora Carmen Hertz, que es una actitud común que tiene esta clase política, ¿no? Esta coalición. Y que da para reflexionar, porque la forma de actuar prepotente de estas personas que se supone que son servidores públicos hacia aquellos a los que les deben lealtad o su servicio, al menos, o con quienes supuestamente asumieron este compromiso, da para darnos cuenta, y creo que es una radiografía, más allá del discurso, sino que los hechos, que vamos a ser, y sin ánimo de exagerar, gobernados por energúmenos, al menos. Y un energúmeno que no tiene moral, porque estas personas no creen en la moral, hay que olvidarlo. A veces uno comete el error de decirle esto a nivel, digamos, intelectual político, no a aquellos jóvenes que siguen estas ideas sin mayor conocimiento de causa, más que llevándose por una emocionalidad confusa, sino que hablo de estas personas que no creen en la moral. En su filosofía detrás, ellos se consideran amorales. ¿Por qué? Porque la moral es una construcción social hecha por la clase dominante, es decir, los burgueses, blancos, heterosexuales, capitalistas. No sé si usé todos los adjetivos, que cada vez se extiende más, en donde después está cisgénero y otras cosas más, pero bueno, no vamos a dar eso. Entonces se viene, la realidad es que no hay tiempo o temo informar, o yo creo, no sé, no quiero ser tan duro tampoco, pero aquel que cree que hay que esperar a ver qué es de este gobierno o cómo lo que sucede en la convención, es una persona muy inocente. Porque la realidad es que las cosas no están para esperar. No se necesita más de 3 gotas para saber que está lloviendo. Y lo que se viene no es nada lindo. Y justamente en virtud de hacer un pequeño recorrido histórico, por el cual se han forjado, o sobre el cual se han forjado muchas de las narrativas que nos han llevado a este punto en la historia, hoy tenemos una invitada muy especial, porque es una invitada que viene de un país que ha vivido el proceso hacia el totalitarismo y que hoy es la dictadura más longeva de Latinoamérica. Estamos hablando de Cuba. Vamos a hacer un pequeño recuento de las cosas que sucedieron en Cuba, algunos de los mitos. No hay que olvidar que el presidente, antes de ingresar a la moneda, saludó a la figura de Salvador Allende, el mismo que estuvo en un auto con Fidel Castro cuando llegó a la moneda. Fue visitado por Fidel Castro. Por lo tanto, vamos a hablar un poquito de cuál es la realidad que había detrás de lo que fue la Revolución Cubana, de sus íconos, y además lo que significa vivir en Cuba, en un país en donde estas ideas que estas personas defiendan, no hay que confundirlo, no crean que el progresismo es distinto a lo que estamos planteando el día de hoy. Tiene sus matices absolutamente, pero el fondo es el mismo, y el fondo es que usted, que nos está mirando, no tiene el derecho o no tiene la capacidad de hacerse cargo de usted mismo.
y por lo tanto les debe a ellos todas las cosas buenas y todo lo malo que le pase, se lo debe a aquellas personas que ellos buscan destruir o limitar, digamos. Por lo tanto, haciendo un pequeño recorrido, en el año 33, Batista asume como, Fulgencio Batista, asume como comandante o como comandante, digo, jefe militar. Y en 1940 se implanta una constitución, con valores republicanos, sí, pero también con una visión bastante intervencionista en cuanto al ámbito económico. Fulgencio Batista, tras ejercer, y perdón, me voy a apoyar también de las notas, por 4 años, después suceden diversas elecciones, donde después gobierna Ramón Grau San Martín, del 44 al 48, y finalmente Pío Sacarrás hasta el 52. ¿Qué sucedió? Al ver Fulgencio que iba a perder sus elecciones, porque así era lo que se creía, opta por el golpe y realiza un golpe militar, en el cual un año o inmediatamente llama elecciones. Perdón, 2 años más tarde llama elecciones, en las cuales su contrincante decide no participar porque no habían garantía suficiente de que iban a ser elecciones limpias y legítimas. Por lo tanto, estamos hablando de un personaje que no tenía mayor respaldo político. Contrario al mito popular y de esta narrativa de la que estamos hablando, en la que supuestamente Cuba o Fulgencio fue un instrumento, un títere puesto por el imperialismo yanqui, no por los estadounidenses, la realidad era otra. Es más, en el año 52, después del golpe, un año más tarde, don Fidel Castro, miembro del Partido Ortodoxo, que era un partido republicano, por valores republicanos, porque el partido, el PSP, que era el Partido Socialista Popular, que tenía adherencia, digamos, a lo que era lo que estaba sucediendo en Rusia, en la Unión Soviética, apoyaba a Batista y formó parte de su gobierno. Y Fidel Castro hace, el 26 de julio de 1953, el golpe al cuartel Moncada, el ataque al cuartel Moncada. Por eso es que su movimiento revolucionario, entre comillas, se llamaba 26 de julio. A lo que Batista, obviamente lo desarticulan y los meten presos todos los que participaron, con una condena de 15 años, que finalmente, y muy extrañamente, siendo que Fulgencio era un dictador tan terrible, sin duda era autoritario, ¿eh? Por favor no me equivoquen, pero era un dictador tan terrible, como dice el mito popular, que tenía el pueblo de Cuba sometido, en esta condena de 15 años, sin fusilamiento, ¿eh? Muy distinto a lo que hacía Guevara o Castro, al año y medio de cumplir la sentencia, es liberado y lo mandan al exilio. ¿A dónde? A Estados Unidos. Y finalmente llega a México en el año 53, donde por una casualidad, una mera casualidad, se encuentra con el segundo ícono quizás más relevante de esta revolución, o de lo que fue la revolución cubana, que es el asesino a Ernesto Che Guevara. Para no latearlos tanto con la historia, pero es que en verdad hay muchos temas que habían, que creo que es importante recapitular, porque no es un secreto que estos gobernantes que tenemos hoy en día, que partidos como el Partido Comunista en Chile, con su tremenda influencia, que son los que ejercen el poder real, hay una diferencia entre el poder formal y el poder real. Cuando Fidel Castro llega y pone a Urrutia el poder formal. ¿Por qué? Porque era el presidente. Pero quien gobernaba, y todos saben, era justamente Castro. Finalmente avanza esta idea de revolución. ¿Por qué digo que fue una casualidad, perdón, que Guevara se haya encontrado con Fidel Castro el año 53 en México? 54, perdón, en julio. Fue porque Guevara no tenía intenciones de quedarse en México. Él asumió por primera vez un trabajo con el gobierno peronista de fotógrafo para un evento deportivo y con cuyo dinero él contaba para irse a España, que era su gran sueño, irse a Europa. Pero dado que el pago no sucedió como él esperaba, no pudo comprar el pasaje y se terminó quedando en México, en donde finalmente, por las casualidades del destino, haciéndose amigo de los exiliados cubanos, siendo él no comunista, porque él no era comunista, hasta que conoció a Fidel Castro en esta comida junto con Raúl, su hermano, un reconocido líder estudiantil. Guevara, y no hay que olvidar que la campaña de Fidel Castro, una vez que entran a través de este barco, este barquito pequeño, Gamma se llama, llegan a Cuba, todo el mito de la revolución, el hecho de que estos
300, como lo dicen, campesinos, ignorantes, lograron destruir o vencer, derrocar a un hombre con un ejército de 40.000 soldados, no es nada más que un fantasma y una absoluta mentira. Una mentira que Guevara se creyó y que trató de llevar a cabo porque se convenció de que había sido así, pero cuando fue al Congo no le resultó. ¿Por qué no le resultó allá? ¿Por qué no le resultó en Bolivia? Porque la realidad de la Revolución Cubana es que hubo una serie de acontecimientos que generaron un contexto para que Fidel Castro llegara al poder. Con el apoyo, aunque no a quienes no lo sabían, de los mismos Estados Unidos y de toda la prensa internacional. Es reconocido las notas del New York Times, los documentales de la BBC, en donde Fidel Castro de manera categórica y repetidamente decía que él era anticomunista, que no estaba de acuerdo con el comunismo y que él iba a llegar para recuperar los valores de la Constitución del 40 y que iba a llamar elecciones para que volviera la democracia a su patria. Lo repitió una y otra vez. Le creyeron, lo apoyaron internacionalmente con la prensa. Estados Unidos, el Llano, que era otro movimiento revolucionario, también fue financiado recibiendo más de $50.000, armas, etcétera, por parte de la misma CIA. Y eso fue la realidad de esta revolución, en la que en cada enfrentamiento no hacían falta más de 10 balas para que los soldados de Batista se rindieran y se aliaran con los mismos revolucionarios, con los guerrilleros. Porque ellos también no creían en lo que estaba haciendo Batista. Es decir, la revolución, o quien derrocó a Batista, fue el poder político. No fue la revolución de unos cuantos guerrilleros que poco sabían de guerrilla y que a lo largo cometieron crímenes también atroces, en donde no se dejaba de mentir. A tal punto que Fidel Castro, cuando por fin llega en el año 59 al poder, llega acompañado no por Ernesto Che Guevara, no por su hermano Raúl, sino que llega acompañado por Camilo Cienfuegos y por Hugo Matos. Dos personas que tampoco eran comunistas. Y escondía a Guevara junto a Raúl porque ellos sabían de qué se trataba. Y una vez que llega al poder y pone a este presidente de mentira, manda a Guevara, bueno, le exige que le dé la nacionalidad, la ciudadanía cubana, y lo manda a un cuartel en el que Guevara se dedica a adoctrinar y a fusilar a los traidores. Porque a lo que a diferencia de lo que muchos creen, el 80% de los guerrilleros que participaron de la revolución eran anticomunistas. Y creían en lo que decía Fidel y creían en los valores de la Constitución de 1940. Una historia de mentira, una historia de asesinatos, una historia de abusos, una verdadera historia de totalitarismo, en la que podemos ver una vez más esta incapacidad que tienen ciertas personas para diferenciar entre lo simple y lo complejo. Y eso es algo que le va a pasar al gobierno de turno, dándole la buena fe de que Gabriel Boric no es más que un títere y es una persona que no sabe diferenciar una vez más entre lo simple y lo complejo. Y eso creo que es algo importante a tener en cuenta en todos nosotros, porque creo que todos sufrimos de cierta forma o hemos sufrido este tipo de cosas. Y ya para avanzar con nuestra invitada, quiero también poner un contexto de lo que era Cuba antes de la revolución. Acá algunos datitos. Según el Atlas de Economía Mundial de Ginsburg, de 122 naciones escrutadas, Cuba ocupaba el puesto número 22. El per cápita de Cuba era el tercero más alto en Latinoamérica, detrás de Argentina y Uruguay. De acuerdo a un estudio del economista Oshima de Stanford, el per cápita era semejante al de Italia, tan así que cuando llega la revolución, o en el año 59, en la embajada de Cuba en Roma, habían 12.000 solicitudes de ciudadanos italianos que querían instalarse en Cuba. La capacidad de importación en el año 58 era un 66% superior a la del 94. El sistema de transporte y mercado nacional era el más desarrollado de Hispanoamérica, a tal punto que en el 56 Cuba tenía 3 líneas de ferrocarril por kilómetro cuadrado, el único país que digamos que era incluso superior a los Estados Unidos. El alimento sobrepasaba en un 10% lo que era el mínimo límite en cuanto a la ingesta de calorías.
Según la Organización Internacional de Trabajadores, en el 58 el salario medio por jornada de 8 horas de Cuba era superior al de Bélgica, al de Dinamarca, al de Francia y al de Alemania Occidental. Diferencia que decían que los intereses económicos de Estados Unidos, que estaba dominada la industria por los americanos, no correspondía a la inversión de Estados Unidos en el país a más de un 5%. Y otros mitos, tanto que dicen que la educación, la salud en Cuba, que por supuesto también vamos a conversarlo. En el año 59, dentro de los países de Hispanoamérica, Cuba ocupaba el puesto número 1 en cuanto a la población que sabía leer y escribir. Tenía el ingreso nacional invertido en instrucción número 1 de Hispanoamérica, es decir, era el que más invertía en instrucción. El 80% de la población estaba alfabetizada, lo que era una cifra absolutamente envidiable para la época. Y según el Anuario Estadístico de América Latina, para el tema de educación, Cuba estaba en el 5º puesto en cuanto a publicaciones científicas. Tecnología, Cuba tenía una radio cada 5 habitantes, una televisión cada 20 habitantes, la cual era solamente superado por Estados Unidos. Para que se hagan una idea en el contexto, la Unión Soviética tenía una televisión cada 1000 habitantes y China una cada 10.000. Tenía Cuba un auto cada 27 habitantes. La mortalidad infantil era menor que la de Estados Unidos. La mortalidad anual era de 15 por 1000, es decir, sumamente baja, mejor que España, Portugal, Grecia y Japón, por ejemplo. Y para que se hagan una idea, la esperanza de vida era de 65 años, que en comparación con Brasil era nada más que 55 años. Y en cuanto a doctores y maestros, en cuanto a la relación por habitante, en el año 59, Cuba tenía el doble de ahora. Más que Francia, Holanda, Reino Unido y Finlandia. Esta es la realidad de aquel país que nos hacen creer que estaba sometido a una pobreza, una tiranía de un dictador puesto por Estados Unidos y que fue liberada por la benevolencia, la lucha de 300 campesinos analfabetos y la guía del benevolente Fidel Castro y Guevara, entre otros. Sin más reparo, para hablar sobre todo esto y más, lo que significó crecer en esto, en este país, que ya conocemos el resto de la historia, un país que ya hay una dictadura que ya lleva más de 100.000 muertos, verdaderos presos políticos, tenemos a Yaima Gómez, una ex ciudadana cubana, y para todos los que conocen lo que significa emigrar de un país sin querer emigrar, una luchadora resiliente y valiente que hoy se atreve a darnos sus testimonios. Un aplauso para Regina Yaima. Hola, Ítalo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Oye, qué bueno que viniste. Hay agüita, café, por favor, lo que necesites, como en tu casa. Café al tiro siempre. Siéntete absolutamente cómoda, ¿ya? Bueno, partiendo, Yaima, sería bueno que si te pudieras presentar a nuestros auditores que nos están viendo y seguro están interesados en saber. Vamos a ver. Bueno, como tú bien dijiste, yo soy Yaima Gómez, soy cubana, llevo 15 años en Chile. No soy ex ciudadana porque uno nunca puede renunciar a la ciudadanía cubana. Totalmente. Pero bueno, espiritualmente. Claro, es una pena porque uno nunca reniega de sus raíces y a mí me encanta ser cubana, pero lamentablemente, como bien dijiste, ser cubana es un problema hoy en día, así que nada. Yo soy Yaima, soy bailarina, tengo una academia de baile, bailo flamenco, tengo ascendencia española y soy mamá, esposa, hija, amiga, colega, todo lo demás, mi microempresaria y aquí está. Y una de las pocas cubanas que se atreve a hablar, dadas las circunstancias. Sí, la verdad es que mi familia se asusta mucho cuando hago estas cosas, pero yo siento que si bien estuve toda la vida sin poderlo hacer, creo que ahora es un buen momento y además vivo en un país que es el país de mi hijo y que también me acogió, así que yo también me siento chilena y siento que también Chile corre un poco de peligro. Vamos a decir un poco para ser un poco esperanzador el término, pero la verdad es que sí me gusta aportar con esto de derrumbar estos mitos porque no es como lo pintan. Cuba no es la maravilla ni el paraíso terrenal que la gente se imagina. Totalmente de acuerdo. Y una vez más, o sea, resaltar el hecho de que cuesta tanto encontrar, porque en estos momentos tú, por ejemplo, no tienes familia en Cuba, ¿no? No, no tengo familia. Pero para personas que sí tienen familia en Cuba, uno también entiende, digamos, el resquemor de que les llega a pasar algo, por lo que significan las sanciones, por lo que... Sí, de hecho conozco personas, tengo una amiga, que por supuesto no voy a decir su nombre, que está aquí en Chile, que le han llegado como micro amenazas por sus publicaciones de Facebook, de personas que ella no sabe quiénes son, y
que tienen relación supuestamente con la embajada cubana en Chile, y ella claramente cerró su Facebook, como que se asusta mucho porque la represalia con los familiares es un hecho real, y tengo muchos otros amigos que tampoco se atreven a hablar porque tienen sus familias allá, y la verdad es que aunque no sean reales, quizás no le ocurre, no lo sabemos, quizás no va a ocurrir nada realmente a esas personas en el plano físico en Cuba, pero el punto es que estamos tan asustados y estamos tan reprimidos, y el control que tienen sobre nuestras mentes es tan potente que basta con una simple amenaza para que la gente realmente se controle, o sea, se autocontrole y diga, no, no quiero participar, o no quiero hablar, o no quiero salir en cámara, o no quiero que me vean enfrente de la embajada cubana. Entonces, en el fondo, claro, si bien a lo mejor no se concretan estas amenazas en el plano físico con los familiares en Cuba, o cuando vas a entrar a Cuba, que es lo que la gente también tiene miedo, claro. ¿Qué pasa si voy a entrar a Cuba y esta gente tiene todo bajo control y me pasa algo cuando entre? Entonces, no sé, yo lo que les digo a mis colegas, a mis compatriotas cubanos, que no vayan a Cuba. Y bueno, es una realidad también que a Chile, el chileno promedio, y que es normal, creo que es natural, ¿no? Sin ánimo de criticar, pero le cuesta mucho imaginar, porque es algo, digamos, que es tan en abstracto, y uno lo ve tan lejano, pero cuando uno lo empieza a entender es porque ya está acá, yo creo. Claro. Es algo sumamente peligroso, y perdona que te interrumpa en esto, pero quería justamente preguntarte en el tema que tú dijiste, no vuelvan a Cuba. Pero hablemos de salir de Cuba en estos momentos. ¿Hace cuánto llegaste a Chile? Hace 15 años llegué a Chile, y tengo la suerte que había salido antes, había ido a España, a Europa, como soy bailarina, los bailarines tenemos una cierta, digamos, posibilidad por sobre el resto, porque te salen contratos o te salen oportunidades de ir a estudiar. En mi caso también tengo ascendencia española, entonces cuando tú tienes doble nacionalidad también es un poco más fácil. Entonces, que la gente sepa que si hay en Cuba una persona que tiene otra nacionalidad, sea española, que es la mayoría, o cualquier otra, también se le da mucho más fácil el hecho de poder salir, porque hasta cierto punto Cuba no puede controlar a un ciudadano de otro lugar. Y sobre todo porque ese otro ciudadano no tiene necesidad de visa para entrar a su país donde tiene su ciudadanía. Entonces, claro, en ese sentido también los artistas, los músicos, los bailarines, los deportistas, tenemos un poco más de libertad, entre comillas. ¿Por qué? Porque se nos dan los permisos para salir, porque vas a trabajar o porque vas a estudiar fuera, a cambio de uno que a mí me da mucha risa, porque mis colegas artistas en Chile me dicen, ¿cómo puedes ser artista de derecha? Que yo le digo, no sabes lo que es ser artista de izquierda, no sabes lo que es ser artista en un régimen totalitario, en donde, por ejemplo, si un extranjero, el empresario extranjero te contrata, vamos a poner un número fácil, por $100, el 80% de ese contrato va al Estado. Entonces, como uno tiene que hacer ahí sus traquimañas, como que mira, que no me contrates, que llévame un intercambio cultural, que después tú me pasas la plata en negro, porque los impuestos son del 80%. Entonces, igual también es un riesgo, porque al final cuando tú cruzas, sales del país y llegas al otro lugar, tú tienes que negociar directamente con esta persona sin ningún respaldo, porque no hay un contrato. Entonces, también te puedes encontrar con, que también los conozco, colegas que les ha ocurrido, con empresarios abusivos, donde no se cumple el contrato, o donde la dieta que te habían prometido de $20 diarios, no sé, para alimentación, no te la están pagando. Entonces, en el fondo, es súper complicado, porque te expones también a otro tipo de abusos que no tienen que ver con el original, sino que es otro abuso en otros lados que también existen en todos lados del mundo. Y que por lo demás sigue siendo preferible quedarse allá. Es una cosa también sigue siendo preferible. De hecho, hay muchas veces en que uno sale solamente por un intercambio, realmente por un intercambio cultural, y solamente te pagan lo que se llama dieta, que es esta plata como de alimentación diaria, y los cubanos terminamos comiendo papas fritas con, no sé, con un helado, para que con esa plata poder tener el supuesto honorario. Entonces, es una situación súper indigna, como le gusta decir a la gente ahora. La palabra dignidad, como que está súper amplia, se vive en situaciones muy indignas. Exactamente. Es que, claro, acá finalmente la gente pierde su dignidad cuando renuncia a la misma, creyendo que alguien más se la entrega. Exacto. Que corresponde a alguien más que se la entregue. Esto también es un tema que se ha ido flexibilizando, digamos, estos permisos para que puedan salir. Sí, a mí me gusta mucho el hip hop, y una de mis bandas favoritas es Los Aldeanos, de Cuba, Aldo sobre todo, Aldo, lo amo, y a Silvito el Libre. Quienes no saben, Silvito el Libre es un rapero que es el hijo de Silvio Rodríguez, y que es totalmente en contra del régimen, digamos, y se usa una palabra muy común en sus canciones, y son los chivatones. Sí. ¿Ya? ¿Qué son los chivatones? Explícale a la gente. Los chivatones son los sapos.
Ya. En Chile serían los sapos. Son aquellas personas que te acusan, siempre te denuncian. Y existen como chivatones legales. Claro. O sea, en cada barrio hay una célula que se llama el CDR, Comité de Defensa de la Revolución, que esto es de vecino a vecino. O sea, si tú vives en una cuadra de casas, en esa cuadra hay una casa que es el CDR, por lo tanto el chivatón, el sapo. Si vives en un edificio, hay un departamento que pertenece a esta persona, que por supuesto es una persona que trabaja para el régimen a un nivel ya microcelular, en el que, por ejemplo, todas las cosas que tú haces que están fuera de la ley, por ejemplo, no sé, la libertad de reunión. No es legal tener una reunión 3 veces por semana en tu casa con cierta cantidad de personas. Claro. Tú puedes decir que tienes una fiesta, que es cumpleaños, lo que tú quieras, pero la realidad es que es una actividad sospechosa en la cual tú serías chivateado, claro, o denunciado o sapeado por esta persona que se encarga como de mantener este orden de que no haya nadie que se ponga un cartel en el balcón, que no haya nadie que salga a dar un grito ni un cacerolazo. Esta persona cuando toca ir a marchar a la Plaza de la Revolución, que por obligación hay que ir a marchar, y después tú ves las cámaras como todos los cubanos salieron a protestar enfrente de la embajada norteamericana, es mentira. Esto es absolutamente manejado. O vas por tu universidad, o vas por tu centro de trabajo, o vas por tu CDR. Y esta es la persona que te toca la puerta para ir obligatoriamente a marchar. Esta es la persona que te toca la puerta para voluntariamente ir a donar tu sangre. Entonces, estos son los chivatones. Totalmente. También existe el otro chivatón a nivel de, no sé, de colegio. Hoy el chivatón es el que acusa con la profe, claro, pero en el fondo, claro, en el término país, de eso se trata. Yo voy a aprovechar también de traer ese concepto que creo que es muy importante, porque es como opera, digamos, estos regímenes totalitarios, forma de control de la población, y que ha mutado de cierta forma, pero, a ver, también fue utilizado, y lamento utilizar este ejemplo, teniendo una memoria tan mala como la mía, pero en la Unión Soviética se hizo famosa una historia, creo que por Stalin, si mal no recuerdo, me puede corregir la audiencia o puede verificarlo, vamos a fact-check después, de este joven que supuestamente, este niño en la Unión Soviética, acusó o delató a sus padres que estaban conspirando en contra de la revolución, contra el régimen, y se estaban quedando con parte de lo que cultivaban, de los cultivos, digamos, de la comida. Por lo tanto, terminan fusilando a esta familia y este niño sale una historia popular en la Unión Soviética como un héroe. ¿Cómo se da esto hoy de manera análoga en lo que está haciendo el progresismo moderno? Y esto para no quitar extenderme tanto, que me interesa más lo que te voy a decir, pero para que lo aterrice la gente, que esto puede suceder de manera por medio de fines democráticos, que es a través de proyectos como el Garantía de la Niñez, ¿ya? En el que tú vas a tener cuadrillas, justamente, estos funcionarios estatales, que se encargan de ver que tu hijo no esté siendo vulnerado en sus derechos. ¿Y cuáles son sus derechos? Bueno, tiene que estar instruido de acuerdo a la perspectiva de género que se va a aplicar en los colegios. Si este niño, eventualmente, que es algo muy común, de hecho en los jóvenes, los adolescentes con el cuerpo hormonal, o de tanto que le explican a través de la ESI, de que su género se construye, que no necesariamente es un hombre, un varón o una mujer, bueno, y este niño siente que tú lo estás discriminando o que no lo dejas ir a una marcha. Si este proyecto se aprueba, implicará que el niño eventualmente, si la capacitada, digamos, funcionaria estatal lo determina, que es lo suficientemente maduro para irse. Y esta es otra forma de controlar a la familia desde adentro. Entonces, eso simplemente lo quería aterrizar. No quiero extenderme más en eso, pero los huevos. ¿Los qué? Los huevos de gallina. Los huevos. Me contaron, ¿ya? Cuéntame. Cuando uno se va, en Cuba, hay un grupo de personas, probablemente financiadas por lo que tú mencionas, que te tratan entre algunos improperios como gusano, traidor, y lanzan huevos a quienes están yendo. Bueno, by the way, los huevos son de 1980, ya, del éxodo masivo del Mariel, porque después no habían huevos para tirar. Ah, perfecto. Muy importante. O sea, ojo, los huevos sí, eran como el elemento de repudio hacia estas personas que decidían emigrar, principalmente a Estados Unidos, porque lo teníamos al lado y porque se abrió este como éxodo masivo, el primero, en 1980, por el puerto del Mariel. Y en esa época, sí, se hacían actos de repudio y la gracia era que el CDR, que esta célula que les contaba, convocaba como a los vecinos para funar. Hoy día la funa es por redes sociales. En esa época la funa era con huevos, pero solo se pudo funar con huevos en el año 1980, porque después con la libreta de abastecimiento, donde cada día te daban menos huevos por persona,
claramente nadie iba a lanzar sus juegos para funar a nadie. Entonces, y ojo, que esto se dio a nivel de padres a hijos, de hermanos a hermanos. Esto fue brutal, brutal porque era mi hermano se va, pero mi hermano es un gusano, mi hermano está mal, mi hermano está loco y lo que corresponde que yo haga es que lo funen. Entonces, claro, como bien decías tú, pues, el eje fundamental de la sociedad es la familia y atacamos eso para destruir la sociedad, que en el fondo es lo que hacen los regímenes totalitarios, destruir la sociedad y la familia. Hoy día existe esta cuestión del género, la ESI, la cuestión de las operaciones estas de cambios de sexo. En esa época no existía eso, en la Unión Soviética tampoco existía eso. Entonces, claro, agarramos como la cosa de moda y lo llevamos y convengamos todos que los adolescentes siempre son los rebeldes de la historia. Entonces, claro, qué más fácil que poner a un adolescente que se cree que es niña o que es niño en contra de sus padres que no están de acuerdo. Ese es como el motivo de ahora. En aquella época o en Cuba no era así, y lo que ocurría era, lo que pasa es que la gente no entiende, porque la gente que está aquí no lo entiende porque no lo ha vivido nunca, porque no alcanzaron a vivirlo con Allende, porque Allende no era tampoco Fidel Castro, era un personaje mucho menos brillante, por decirlo de alguna forma, pero además tampoco alcanzó. O sea, los 1000 días yo se lo hubiera dado en 60 años. Y lo que estábamos mencionando, digamos, en el intro, que había un contexto acá en Chile, tú no tenías una fuerza armada entregadas, digamos, a lo que era, como sí pasó con Fidel Castro, en donde nadie quería a Batista. O sea, al final, más allá de lo que uno puede decir de Batista, no lo querían. No, claro, Batista era un autoritario, Batista era un carepalo, como decimos nosotros, Batista tenía negocios con la mafia, Batista era un personaje que incluso fue declarado como senador en absencia desde Estados Unidos cuando estaba Grau, y como que le dijeron, oye, para tu... Ay, perdón. No, pero Batista culiao. Bueno, oye, para tu hueveo si no estás acá. Entonces ahí como que viene a dar el golpe de Estado y deja la embarrada. Pero claro, Batista tampoco era un personaje, pero sí hay que rescatar de él que le dio progreso al país. O sea, todo lo que tú mencionaste, lo que llegó a ser Cuba, en gran parte se le debe a Fulgencio Batista. Entonces, también, bueno, pero para no desviarnos del tema, el caso es que la gente acá no lo entiende porque nunca vivió en este nivel de control y adoctrinamiento. El adoctrinamiento empieza desde el día 1, que el niño tiene contacto con el sistema, que es, en Cuba se llama el círculo infantil, que sería acá como la guardería, o antes de entrar como a lo que es la prebásica, el medio menor, el medio mayor, el kinder. Antes de eso existe un círculo infantil que es la guardería, básicamente desde que los niños son guaguas. Y desde que el niño tiene contacto con el sistema, ya está en adoctrinamiento. O sea, tú ya ves los postes de Fidel en todas partes, las doctrinas de Fidel en todas partes. O sea, el lema de los pioneros en Cuba todos los días de su vida es saludar a la bandera y decir, pioneros por el comunismo, seremos como el Che. No le podía enseñar a un niño seremos como el Che. O sea, es y vamos a hablar también de ese personaje más adelante, pero como tú bien mencionaste, a ver, en Cuba, claro, hay un instrumento que se usa, que es la educación, de una manera obviamente, digamos, tremenda, terrible, digamos, ya en su extremo, digamos, de lo que son los intereses también de la clase política, pero el sistema educativo, la educación pública como tal, nació... La educación pública. Totalmente, no pero nació de esa forma, ¿me entiendes? Desde Lutero, esto, con la intención de formar buenos ciudadanos. Ahora, ¿quién determina que es un buen ciudadano? La clase dirigente. Pero para no desviarnos tanto del tema, y quiero que la gente un poco pueda ilustrar o visualizar lo que era vivir en la Cuba. Tuviste 27 años ya. Cuéntame un poco qué era el día a día. ¿Cómo fue? ¿Qué era ir al colegio? ¿Qué te enseñaban en el colegio? ¿Qué era lo que te decían? ¿Cómo era relacionarse con tus amigos? ¿Cómo era almorzar? ¿Cómo era desayunar? ¿Cómo era cenar? Si es que habían esas tres cenas. ¿Cómo era ir a comprar pan? Todo ese tipo de cosas. Algo que te llame, que recuerdes que te marcó mucho quizás en tu infancia. Mira, bueno, claramente todos los niños, o sea, no existe lo que existe acá y en todo el resto del mundo de los diferentes tipos de colegio, donde los padres pueden elegir la libertad de educación, no existe. Todos los colegios son del Estado, públicos, por decirlo de alguna forma, y todos usamos el mismo uniforme, todos tenemos el mismo programa educativo y todos cumplimos el mismo horario, las mismas vacaciones. O sea, es total, no hay ningún colegio, ni hay ninguna opción de homeschooling, ni nada de esto. O sea, no existe. Todos los niños tienen que ir al colegio, es obligatorio. El desayuno es algo que te dan en tu casa, si es que puedes, porque solamente puedes comprar un pan al día por persona. Entonces, claro, si logras tener, a los 7 años te quitan el derecho a comprar la leche,
Por lo tanto, a los 7 años, que yo no me lo puedo imaginar porque yo tengo un hijo de 7 años que toma 3 veces al día leche porque es un ternero, entonces yo no me puedo imaginar, pero lo recuerdo, donde, por ejemplo, tu desayuno puede ser un pan con restos de aceite, que restos de aceite es porque lo que queda en la sartén, tu mamá lo pasa por ahí para que sepa como rico, y agua con azúcar prieta, que acá le dicen azúcar rubia, y eso se llama milotdo. No sé si lo puedes escuchar en los aldeanos porque es una palabra muy horrible, pero bueno, eso es como un jugo, que es básicamente es agua con azúcar prieta, revuelta, y tu pan con aceite, con resto de aceite, o simplemente con azúcar también, que es alimentación atroz, y ese es tu desayuno. Tú llegas al colegio, te tienen que mandar una merienda, que es como para la colación, y ahí, bueno, cada uno salvará con lo que pueda encontrar. Quiero dejar algo súper claro, que la libreta de abastecimiento que te da el derecho de comprar los alimentos es absolutamente insuficiente. O sea, absolutamente insuficiente. Como te decía, te dan 6 huevos al mes y chao. Y las otras cosas que venden como por la libre, que se llama, son como una especie de mercado negro que cuestan el triple o el cuádruple, una inflación así brutal de lo que valen. Entonces, claro, tu mamá cada día en la mañana se levanta pensando o tratando de inventar qué es lo que va a haber hoy en las 3 comidas, ojalá que haya 3 comidas. Pero como tú vas al colegio, te dan un almuerzo. Este almuerzo, que viene en bandejas de aluminio, horrible, es a lo mejor un poco de arroz con un poco de chícharo, que aquí serían las arvejas, sin nada, olvídate que tiene carne, olvídate que tiene enchulado. Y a lo mejor te toca un huevo duro o te toca, no sé, un pedazo de pescado. Ojo, estoy hablando de mi época, yo no tengo idea cómo es ahora, no tengo familia en Cuba. No, pero ¿qué época estamos hablando? Estamos hablando de los años 80, o sea, década 80-90. Y así de precario, y esto es sin jugo, sin nada, no hay bebida, no hay nada. Este es tu almuerzo, y después estás en el colegio hasta las 4:30. Esto debe ser a la 1, ponte tu hora almuerzo. Los más chiquititos duermen siesta, los otros siguen con sus clases y ya, sales del colegio a las 4:30, te van a buscar y para tu casa a ver qué tu mamá consiguió para hacer de comida, que también, o sea, la alimentación es súper precaria, te dan los alimentos por esta cartilla racionada y nunca alcanza, siempre hay que comprar en Mercado Negro, siempre, si tienes familia en otro país, te mandan dólares, igual hay una traquimaña ahí del gobierno para quedarse con los dólares, entonces te dan esta moneda que es como de monopolio, que no existe, que no es ni el peso cubano ni es el dólar, y con eso puedes comprar en ciertas tiendas donde hay un poco más de cosas, pero que comparado con aquí es nada. ¿Conociste gente que intentaba viajar e irse en balsa? Mucha. Y gente que murió en el intento también. Sí. Es algo como, y duro. ¿Cómo es gente que prefiere arriesgar su vida en el mar antes de... Hay que estar muy desesperado. Hay que estar totalmente. ¿Cómo es la moral en Cuba en el sentido de hay gente vecinos que voluntariamente apoyan el régimen de Díaz-Canel en este momento? Sí, o sea, el tema de la moral, no sé, esta gente siempre se arroga como una superioridad moral. Totalmente. Que no sé dónde la saca, porque como que ellos son los perfectos, ellos son los... Y hoy día también se ve mucho con esto lo políticamente correcto. Hay una desmoralización. O sea, sí, absoluta. Somos todos inmorales, qué sé yo. Pero a la larga, bueno, sabemos nosotros los que pensamos de otra manera que más inmoral es el que quiere que ganar del fruto del trabajo del otro, pero bueno, da lo mismo. En Cuba sí, claramente hay personas, lo que pasa es que en Cuba es tanto el control en el que tú nunca sabes realmente lo que está pensando el otro. Te oriento la pregunta para que, digamos, se entienda, porque como tú mencionaste acá en Occidente hay una desmoralización, y esto ha implicado distintos, digamos, un auge en el crimen, digamos, lo que fue la insurrección de octubre, etcétera, todas estas cosas que se están dando. Porque hay una desmoralización cultural por parte de los jóvenes que no se sienten orgullosos de vivir en libertad, que creen que viven en una tiranía. En Cuba, los soldados, ¿cómo se ven? ¿Cómo es su relación? ¿Cómo tú alguna vez conociste un soldado que te dijera, no, en verdad estoy cansado de esta mierda? No sé. O sea, no sé si soldado, yo creo que soldado no, pero policía sí. Yeah. Conozco o he conocido policías que claramente son personas comunes y corrientes como nosotros, pero tienen que cumplir con, o sea, son déspotas, son maltratadores, son abusadores, y hay gente que no lo es, porque piensa distinto, pero la mayoría de la clase militar, por decirlo de alguna forma, vive con privilegios que no quiere perder.
Entonces, hay que darle 4 palos al weón que está gritando en la plaza, hay que darle 4 palos, o sea, entonces, como te digo, no sé si en el fondo de su corazón esto estará bien para ellos o no, pero la forma de sobrevivir para ellos es estar haciendo esto. Claro. Es como, a lo mejor lo mismo que pasaba, no sé, con Stalin. Era tan grande el miedo Claro. a estar en contra que es mejor estar de su lado. Entonces, lo mismo pasa en Cuba. Yo conocí policías, un par de ellos, que efectivamente encontraban que era todo mal, eran incapaces de golpear a una persona porque simplemente por estar en la calle diciendo algo contra el régimen, pero sí en un contexto en el que estaban con compañeros o qué sé yo, tenían que comportarse de esta forma. Claro. Y da lo mismo fuera mujer, da lo mismo fuera... A mí me maravilla cómo acá la gente jura que está en una tiranía y las protestas acá, uno ve las protestas como hacen con los carabineros, cómo escupen a los militares. O sea, incluso nuestro recién tomado poder el presidente, su actitud contra los militares, o sea, eso en Cuba es imposible, te desaparecen, simplemente desapareces. O sea, no se sabe de ti. Bueno, algunas de las imágenes que vimos, por ejemplo, en las últimas manifestaciones que se dieron en Cuba, con todo este movimiento que empezó con el Patria y Vida, etc. Uno de los videos que alcanzamos a recibir era de jóvenes, niños, vestidos de policía que le pusieron un palo, nada más, ni siquiera pistola, un palo, un casco, y anda a echar... Es obligado. Conozco un par de familias que tuvieron que esconder a sus niños. A sus niños, estamos hablando entre los 16 y 20 años, porque los venían a buscar efectivamente a la casa. Entonces, ellas decían, no sé, no está donde la novia, se fue ayer y no ha vuelto, está en un carrete, como que haciéndose las locas porque, qué miedo. O sea, estos niños, y hay unas imágenes muy fuertes donde se ve como esta primera línea de policía, que efectivamente son niños que les queda grande el casco, que están así con un fusil, y tú dices esto, y pasó lo mismo cuando mandaron internacionalistas a Angola. O sea, en Cuba mandaron niños de 16, 17 años a la guerra en Angola, a morir, básicamente, porque no son militares. Entonces, tengo un amigo, de hecho, que fue y volvió, y fue con 16 años y volvió y nunca más volvió a ser el mismo. Porque siendo un niño, fue a una guerra que además no es tu guerra, porque otra cosa es que ahora niños ucranianos se levanten por su patria, y otra cosa es que te manden a luchar en un lugar que tú no tienes una guerra. Claro, no sabes ni por qué llegaste ahí. Como y siendo un niño de 16 años, o sea, es brutal. Marchas obligatorias, son obligatorias, digamos, me comentaron si tú estás trabajando y está el día, no sé, algún día conmemorativo que de los muchos que me imagino que tienen, la primera vez que Fidel fue al baño y todas las cosas, y obligan a los trabajadores a ir, porque si tú no vas, te despiden de que hacen trabajo, te quitan la... Exacto, sí. Lo que pasa es que también funciona, hay una especie como de sistema de puntos, por decirlo así, o de ganar méritos, que no son méritos laborales, son méritos de activismo. Entonces, claro, si tú, por ejemplo, estás en la universidad y no estás, o estás trabajando y toca ir a estas marchas, que pueden ser marchas o pueden ser actos de repudio, agarra un palo y vamos a reprimir a los que están protestando en el malecón. Que no todo el mundo está dispuesto a eso. Claro. Si tú no vas, como que, digámoslo así fácil para que la gente lo entienda, como que pierdes mérito, pierdes puntos. Muy importante lo que estás mencionando porque finalmente es el sistema de créditos ciudadanos que sucede en China, ¿cierto? Exacto. Y la gente lo ve distante, pero estamos avanzando unos pasos a eso. Ahora, es decir, si usted revisa su carnet, atrás va a haber un código QR que se lo piden para entrar a locales, y si no lo tienes, que ya lo mencionó, de hecho, que van a profundizar en esta política, en el gobierno actual, no eres un ciudadano de segunda categoría, estamos creando las castas de nuevo. Sí. Estamos haciendo un sistema de castas. Es que eso es lo raro, o sea, como que queremos igualdad, pero cada vez nos estamos dividiendo más en privilegios y en los que no, los vacunados, los no vacunados, los indígenas, los no indígenas. Ay, sí, no podemos, hay restricciones de YouTube que por eso perdón. No, pero no sabía, no me advertí. Pero, bueno, los del código QR, los que usan atuendos, ya tú sabes, estamos dividiendo. Está bien, ¿no? Sí, entonces como que... Claro, cada día nos estamos agregando más, entonces estamos acogiendo a las minorías, pero estamos creando otras minorías, por ejemplo, nosotros, los libertarios, estamos en la mierda de las minorías. Nadie nos entiende, no nos entendemos entre nosotros. No nos entienden, no nos quieren.
son locos, no les gusta el Estado, son Sí. de derecha, pero son más de derecha. Claro. Estamos fritos. No, Les Funades. total, Les Funades, ese es el nombre del programa, justamente. Pero ojo con eso, que lo que estaba mencionando ya no es una práctica que sea nueva, sino que ha sido una práctica recurrente a lo largo de la historia para aquellos que, digamos, para los totalitarismos. En la Edad Media tú tenías lo que era el beso, que tú le entregabas al siervo para que existiera a cambio de que te trabajara al menos 3 días a la semana de forma gratuita, tú le das casa, etcétera. Bueno, hay una historia muy interesante con eso que algún día repasaremos, pero esto se ha ido repitiendo a lo largo de la historia. Las tecnologías han permitido que hoy en día se pueda hacer todo digital. Entonces, hoy tenemos este QR, que claro, en este momento es para entrar a ciertos lugares. Es un sistema centralizado, por lo tanto, si se cae el sistema, pasó de hecho, tengo amigos que trataban de ir al gimnasio y se había caído el sistema y como se cayó el sistema le decían no puedes entrar porque yo no sé si está habilitado tu QR, ¿no? Entonces te da un control total del comercio. Y esa es la primera parte, primero, porque como tú bien dijiste, crédito ciudadano, no es una idea que esté lejana. La idea del buen ciudadano, la idea de una banca central cuyos créditos dependen de qué tan buen ciudadano eres. No hay que olvidar que ahora las tasas de interés están subiendo por el tema de los retiros de los fondos de pensiones. Entonces ahora se va a empezar a generar una narrativa de que los bancos están usando la usura y el lucro, el interés abusivo y por eso la gente no puede acceder a su vivienda. Por lo tanto, nosotros vamos a regular eso porque ellos están abusando cuando ellos son los que lo generan. Entonces, bueno, para no alargarme tanto con eso y para volver un poco a lo que es el tema de Cuba y ya para ir a sus íconos, porque estamos bien en el tiempo, está un poquito justo. ¿Qué significa la figura del Che para ti? Para mí es lo peor. Para el mundo es un mito, como bien tú decías. El Che es una figura en la que nosotros fuimos adoctrinados para adorar al Che. Como te decía, pioneros por el comunismo seremos como el Che. Pero el Che realmente era un déspota, era un asesino confeso, que hay una carta de él donde incluso como que cuenta que le daba placer. No una, muchas. Bueno, pero diario, le daba placer eliminar a estas personas que no tenían supuestamente derecho porque eran traidores, que sí. Entonces, el Che déspota homofóbico, para todos aquellos que lo adoran, a morir. O sea, los gays en los años 80 sí, eran presos, eran despedidos, eran exiliados, eran puestos a trabajar de forma bruta para que se hicieran hombres. Entonces, como que para mí el Che es una de las figuras más nefastas de la historia mundial, pero básicamente de la historia de Cuba, y en la cual, o sea, tiene toda esta historia de internacionalista, libertador y todo lo que le quieran poner, pero la verdad es que cuando uno lo conoce como persona, como político, como lo que tú quieras, era un personaje nefasto, totalmente. Un asesino. De hecho, acá, bueno, iba a tocar un par de datos también que, como se llama, derribamos mitos de este asesino, digamos. Para partir, de acuerdo a las cartas y a los diarios del mismo Ernesto, él no era un comunista, a la diferencia de lo que la gente creía. Él se volvió comunista una vez que conoce a Fidel Castro y empieza a leer lo que es Marx y el Capital y todo esto. ¿Que era una persona inteligente? Sí, pero no era comunista inicialmente. Por ejemplo, cuando él conoce a su primera esposa, Hilda Gadea, en Guatemala, muchos decían que el Che había ido poco menos que para apoyar la revolución que se estaba llevando a cabo ahí, que finalmente terminó con el gobierno de filo comunista de Arbenz creo que se llama, Arbenz, ¿cierto? El coronel Jacobo Arbenz. Y conoce a Hilda. ¿Hilda quién era? Hilda, bueno, primero, anterior, llega en un barco carguero de prestado. ¿Qué barco carguero? Un barco carguero de la empresa United Fruit, que justamente la empresa americana por la que finalmente Estados Unidos termina embargando Guatemala porque le expropian más de 84,000 hectáreas. Él llegó con la intención de ver, y de hecho dentro de sus cartas, como tú mencionas, hasta su madre cuenta de lo maravilloso que le pareció esta idea de que estuviesen bombardeando y matando gente. O sea, él decía, yo me sentía así como impune, gozaba con esto. Y ahí conoce a Hilda, que sí era una persona de izquierda, era una activista política de APRA, no APRA Chile, APRA que era un partido peruano que al principio era de izquierda, ahora creo que es de derecha conservador, pero que tenía tinte marxista y fue allá a participar como activista para esta guerra civil que hubo en Guatemala. Ahí la conocen. Y bueno, él no se enamora, está una persona que la elegí, una mujer sumamente fea.
una muy fea, es negra, le dice fea, horrenda en las cartas, Pero pero no tienen capacidad de amar a este tipo de personas, no, son psicópatas. Exactamente, son psicópatas. Pero, y él mismo en las cartas dice, cuando le pregunta al otro, pero ¿tú por qué estás con esta mujer tan fea? Dice, ¿pero quién está pagando la... ¿Quién me paga el viaje? Súper moral. Ella, súper moral. Y para las feministas, como tú bien dijiste, acá les leo un extracto, digamos, de una carta que le manda Ernesto Guevara a su mamá, contando cuando nace su primera hija con ella. Y así es como describe a su hija. Dice, la descendiente es realmente fea. Y no hace falta más que mirarla para darse cuenta que no es distinta de todas las niñas de su edad. Llora cuando tiene hambre, hace pis con frecuencia, la luz le molesta y duerme todo el tiempo. Así todo, hay una cosa que la diferencia inmediatamente de cualquier otro bebé. Su papá se llama Ernesto Guevara. Pues, ¡qué despreciable carta! Nunca había escuchado esa carta. No, y perdón, pero sí, dice, y tiene el nombre de Hilda Beatriz, y es motivo de una doble alegría para mí. Primero, la de la llegada que puso un freno a una situación conyugal desastrosa. Y segundo, el que ahora tengo la total certidumbre de que me podré ir a pesar de todo, que mi incapacidad para vivir junto a su madre es superior al cariño con que la miro. Seguiré con mi vida bohemia hasta quién sabe cuándo. Y después cuando vuelve a describir a su hija dice, es un pedazo de carne que mama cada 4 horas con la puntualidad de un omega, ha salido igualita a Mao Zedong. El papito corazón. Para aquellas feministas que ven en el Che una visión revolucionaria. La gente porta su imagen como wow, bueno, como orgullo. Y lo vamos a leer para que las cartas, digamos, de él cuando retrata el placer que le da a matar y cuando él mismo dice, tengo una sed de sangre. Eso sí lo he leído. Es brutal. Es tremendo. Recomendable que lo busquen y lo lean porque... Y Uber Mato, o sea, sus cartas, incluso los historiadores como Jolene Anderson, que son sus biógrafos, que son adherentes a él más encima, ellos mismos comentan cómo los otros guerrilleros lo describían como un weón, pero, o sea, un tirano, realmente, fusilaba a todos los que le cabía la duda nada más. Oye, pues, incluso si me caíste mal, a fusilar. De hecho, tiene varios episodios en que ellos relatan, en que traen a otro revolucionario, a otro guerrillero, y dicen, no, que está, pero todos decían, no, pero si hay un juicio, no está seguro de si es o no culpable, y dice, ya cortan el huevo, ¡pa! Y lo mata ahí enfrente de todo. De su mano. Este es Ernesto. Como Stalin. Como Stalin. Como Stalin. Entonces, es muy importante porque, como tú dijiste, ¿qué es lo que le hacen gritar en...? Pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Este es Ernesto Guevara. Este es el modelo que le inculcan a sus hijos en esta dictadura totalitaria. ¿Tú has conocido gente en Cuba que todavía admira a Ernesto Che Guevara? ¿Hay un mito o todavía se cree? La verdad es que no, al Che en Cuba mismo no se le tiene tanto aprecio como a Fidel, claro, digamos. Bueno, a partir debo reconocer y hay que decir que Fidel Castro ha logrado lo que es Cuba y el mito internacional que tiene porque fue un genio. Uno de los personajes más brillantes del siglo XX, yo lo diría. Un psicópata, pero en su máxima. Pero brillante, así, pero brillante porque ese nivel de inteligencia, de visión, de carisma, es lo que pudo lograr esto, pero el Che no era así, y tampoco era el líder del calibre de Fidel. Entonces, claro, la gente en Cuba mismo dentro no tiene como una gran simpatía por el Che. O sea, el Che es un personaje que te lo enseñan en el colegio y que te lo meten todo el rato por los ojos, a la par con Camilo Cienfuegos, que era otro personaje muy distinto, por lo cual terminó muerto, porque no tenía nada que ver ni con Fidel ni con el Che. Pero es como, por ejemplo, existe la jornada Camilo Che, existe siempre la asociación del Che con Camilo, cosa que mete al Che en una bolsa de algo mucho más amoroso, pero la gente en Cuba no tiene mucha simpatía por el Che en particular. O sea, sí, el Che, pero no tiene como cariño por él, no tiene como mucha cosa por él, no tanto como la gente afuera. Como que la imagen del Che sí fue vendida para afuera de una forma brutal. Entonces los cubanos se aprovechan de vender el billete del Che, la boina con la estrella, y eso sí, pero dentro de Cuba la gente no tiene como mucha... Y recordar un hecho sumamente importante, como tú bien mencionaste, Fidel Castro era un psicópata, o sea, una persona que mentía de la forma que él mentía constantemente, porque el Che Guevara no tenía esa capacidad, no. Por eso lo escondían, era como el Alf del grupito, no hay que esconder a este güey. La abeja negra. Exactamente, pero no es muy útil. Y Fidel Castro mintió repetidamente, y una vez que llega al poder y pone a este títere, no hay que olvidar que la gente todavía estaba convencida de que iba a volver la democracia, de que iba a llamar elecciones, etc.
Y volviendo a lo que era el Che, este episodio único en que Ernesto Che Guevara va a hablar, un pésimo médico, ni siquiera se sabe si se tituló, porque él lo describe él mismo y dice, soy un pésimo médico, Nadie odio lo sabe, esto. nadie lo sabe. Algo importante también, otro dato del otro mito que hay que quitar. Va a la Organización de las Naciones Unidas y mira este famoso discurso de 6 minutos que lo pueden encontrar en internet, no lo vamos a poner porque dura 6 minutos, pero que termina con este gran lema de patria o muerte, ¿cierto? Pero algo que llama la atención, más allá de esta salida del closet, ¿no? De que ya en verdad no éramos lo que era, porque Fidel Castro era militante del partido ortodoxo, ¿cierto? Un partido que era republicano, no era un partido comunista. Fidel dijo, esta revolución es más verde que las palmas. Exactamente, y fue Che Guevara el que terminó hablando con el PSP, que era el Partido Comunista en ese entonces, para decirles, oye, no, si en verdad estas son nuestras intenciones. Y empezaron a trabajar con ellos en todo un sistema de adoctrinamiento. Pero volviendo, lo que me llama la atención a mí, y creo que es algo que es muy importante y que hoy está vigente, tras el discurso de Ernesto Che Guevara, la cantidad de aplausos, de admiración que se llevó por todos los líderes que eran parte de esta tremenda, digamos, este tremendo acto de la Organización de las Naciones Unidas, y que da un poco a la vista el carácter que tienen estas organizaciones. Porque tú bien me dijiste, tú sabes que hay algo muy común entre nosotros que es mirar la paja en cara ajena y decir, no, tú eres un racista, cuando en realidad uno está siendo racista, o el feminismo, que dice, eres un machista, y cuando ellos están actuando de manera sexista, absolutamente. Entonces, digamos, apuntar en el otro para quitarte los pecados. Y es algo que está sucediendo, digamos, o sea, con esta, digamos, lo que hace el comunismo o estos totalitaristas cuando acusan al imperialismo, ¿cierto? ¿Quién usa la palabra más imperialismo más que todo? Fidel, todos estos grupos, todas las cualquier como, no, el imperialismo es Artés, nuestro querido Artés, nuestra querida Carmen Hertz. Y no hay manera, o sea, no hay nadie que haya trabajado siempre de manera más intervencionista como los comunistas o los socialistas. Es decir, el hecho de que Hilda Gadea haya estado como activista en una revolución o una guerra civil en Guatemala, el hecho de que el Che Guevara era argentino, estuviese en un país que no era ni de él, como el Temerario, que era el dispuesto a morir, porque a él no le importaba la muerte y eso es una realidad. Luchando, matando gente, poniendo su vida al frente por su doctrina ideológica, y después se fue al Congo, después se fue a Bolivia. O sea, ¿de qué imperialismo me están hablando? ¿Qué más intervencionismo que eso? Si los hechos están ahí. Acá el caso del 73 anterior también, no se comenta, pero la afiliación, o sea, de parte de la Internacional Comunista, miembro del Partido Comunista, ¿para qué se genera la Internacional Comunista? Para financiar los partidos comunistas en todas las partes del mundo. Exacto. Entonces, no sé de qué estamos hablando, es una locura. Bueno, lo que pasa es que el imperialismo es el demonio, o sea, el imperialismo es el culpable claro, de todos los resultados negativos que tiene estos regímenes totalitarios o los comunistas en el fondo, porque los comunistas no tienen nunca éxito en nada, solamente en adoctrinar y en hacer marcha y en dejar destrozos. Eso es como ahí es donde ellos triunfan, y en el discurso emocional que no tiene ninguna conexión con la realidad. Y cuando esto emocional es llevado a la práctica y no se concreta o no tiene resultados, el culpable es el imperialismo. Totalmente. Y eso es lo que pasa. Y acuérdate que ahora el culpable de todos los males que van a ir ahora va a ser Piñera. Totalmente. Independientemente que Piñera tiene mucha culpa de muchas cosas que pasaron aquí y que no debieron haber llegado hasta donde llegaron. Pero más allá de eso, el imperialismo es siempre el culpable de todo lo que funciona mal. O sea, es como el discurso de Cuba del bloqueo norteamericano. Otra mentira. Es otra mentira. Que tocar. O sea, el bloqueo, de partida no existe un bloqueo. Un bloqueo es bloqueo naval, barcos bloqueando, eso no es cierto. Para eso que no entre nada al país. Existe un embargo que, por lo demás, el embargo se levanta automáticamente si Cuba abre elecciones libres, si Cuba permite prensa libre y libre comercio, o sea, entre las personas, claro. El embargo se levanta automáticamente. Pero el embargo significa que, o sea, Cuba de partida negocia con 180 países del mundo, incluyendo los Estados Unidos. Lo que pasa es que Cuba importa dólares de estos familiares, de las remesas familiares, de todo lo que tú quieras, y le quita a los cubanos el dólar y les da esta otra moneda, por lo tanto ellos tienen esa reserva de dólares, que es lo mismo que ocurre en Venezuela. Claro. Por eso ellos tienen plata. Entonces ellos en Estados Unidos, por ejemplo, no tienen crédito para comprar, eso es parte del embargo, pero compran en cash. Y si tú tienes cash, puedes comprar, o sea, no hay embargo. Los ciudadanos norteamericanos pueden viajar a Cuba
pueden enviar dinero, pueden enviar medicina, excepto a los bancos, hoteles o hospitales o farmacias militares. Entonces, en la ley de Estados Unidos dice que tú no puedes negociar con el régimen cubano, pero no con Cuba. Pero el régimen cubano te tiene bloqueado todas esas libertades, por lo tanto, se vocifera que Estados Unidos nos tiene bloqueados, pero no es real. O sea, tú tienes bloqueado a tu propia gente porque no les dejan libre comercio, no les dejan prensa libre, no les dejan que reciban plata por el banco normal, sino que tienes que intervenirlo tú, además de sacarle el 10% de impuestos, les das otra moneda que no es el dólar, o sea, la divisa se queda del Estado. Entonces, en el fondo, el mito del bloqueo es falso. Es absolutamente falso. Es falso, no es Estados Unidos quien prohíbe que un pescador salga y venda su pescado. No es Estados Unidos quien prohíbe que un cubano pueda, no sé, cultivar el trigo, venderlo, el otro hacer la harina, el otro hacer el pan. No es Estados Unidos quien prohíbe eso lo prohíbe el régimen cubano, y en el fondo el mito del bloqueo no existe. Entonces, cuando, por ejemplo, paren de decirme la gente, ojalá quiten el bloqueo para que Cuba se supere. Paren de decirme esa tontería. Oye, chiquillos, bueno, vamos a empezar pronto ahora, brevemente, ahora nos pueden empezar a enviar sus preguntas, recuerden el super chat. Nosotros mantenemos el proyecto gracias a sus donaciones, así que siempre muy agradecida. Aprovechen que todavía es voluntario antes de que sea obligatorio. Así que continuamos. Oye, paren el super chat. Mis amigos que están ahí. Puede ser en pesos chilenos, no necesitamos dólares, así que aún no llegamos igual a dólares. Ahora igual. Mejor siendo de Bitcoin, puta, feliz. PayPal funciona. Oye, pero lo que mencionaste es muy cierto, y eso es algo importante también a recalcar, porque uno dice, finalmente en lo que se estructura esto, es decir, que Cuba es pobre y la gente se está muriendo de hambre por el bloqueo norteamericano. Falso. Y eso es absolutamente falso. Entonces yo les pregunto, ¿quién bloqueaba a la Unión Soviética? ¿Quién bloqueaba a la China de Mao Zedong? Donde, bueno, con la Unión Soviética 20 millones, 40 millones de muertos, Mao Zedong 60, 70 millones de muertos. ¿Quién bloquea a Venezuela? ¿Quién bloquea a Venezuela? ¿Quién bloquea a Camboya? ¿Quién bloquea a Argentina? ¿Quién bloquea a Argentina? ¿Quién bloquea a Argentina para que tenga 50% de pobre? Nadie, chicos. Hay leyes económicas que son importantes de estudiar y las recomendamos, como tú dijiste anteriormente, el libro de Axel Kaiser, el economista callejero. Buenísimo. Exacto, muy buen libro. Así que, bueno, para que se instruyan, creo que es algo importante aprender, porque acá incluso entre la gente de los republicanos o los sectores de la centro derecha o derecha, también tienen desconocimiento de estas cosas. Y muchas veces lo he leído en el chat que dicen, no existen tales cosas como las leyes económicas. Sí existen. La economía es la ciencia de la acción humana y nosotros los seres humanos nos regimos por reglas que se han desarrollado de manera evolutiva y de manera hasta biológica, determinada hasta por nuestra condición biológica. Y estas se tienen que estudiar porque son tan reales como la fuerza de la gravedad. Y es justamente por eso que por más que tú repitas una política como la emisión monetaria, en donde sea, siempre vas a generar problemas y estragos y el mismo resultado, inflación. Y eso es una ley. Que nadie la puso, nadie dijo la ley. El mercado se regula solo, automáticamente. Totalmente. O sea, nosotros regulamos el mercado, nosotros somos el mercado. Nosotros somos el mercado, es que demonizar el mercado no tiene sentido porque nosotros somos el mercado. Yo te doy lo que tú necesitas, tú a cambio de eso me das lo que yo necesito. El dinero es un mero coso que se inventó porque si tú produces, no sé, zapatos y yo produzco pan y tú no necesitas, y yo no necesito zapatos, no me puedes dar zapatos por pan, porque no me interesan tus zapatos, pero tú me das el dinero que a mí me permite comprar otra cosa, ropa. Entonces, el mercado se regula naturalmente y los precios también, porque donde haya. Esto el Gran Milei me lo enseñó, y el libro de Axel Kaiser también. Productos, o sea, bienes y servicios de mejor calidad a menor precio. Es la competencia. Entonces, si el Estado interviene, no hay competencia, los precios fijos no tienen ni un sentido, porque los precios van dependiendo de la demanda. Y la otra idea de que los trabajadores, de que las cosas tienen el valor por el trabajo que se emplea en ellos, es una estupidez, pero del porte de un buque. Fue justamente como cerró el discurso de aquel Boric en la plaza. Por eso lo digo, porque no tiene ningún sentido. O sea, si tú tienes 10 personas trabajando y fabricas estas tazas que son hermosas y cómprenlas. Claro, y gastaste no sé cuánto en etiqueta, no sé cuánto en impresión, los trabajadores trabajaron 28 horas y después resulta que nadie compra la taza. ¿Qué hacemos con ese trabajo? O sea, el valor no lo da a las horas de trabajo. Porque una pintura vale más que un avión, por ejemplo. Claro. Un Van Gogh vale más que un avión. ¿Por qué si uno viaja en el fondo del mar
¿ya? Se bota en el buzo, va al fondo del mar. Y en el fondo del mar encuentra una perla y encuentra una piedra. Y trae ambas. ¿Cuál vale más? Si ambas tuvieron el mismo trabajo. Claro. ¿Por qué la perla vale más que la piedra? Es muy fácil desmontar estas cosas por un O mínimo de como te reflexión. dan esa misma perla o un diamante en el desierto o una botella de agua. ¿Qué Exacto. vale más en el contexto? En el contexto, exactamente. Pues la botella de agua, porque no te subjetivo. sirve de nada tener el diamante si estás en el desierto muerto de sed. Así que estudien economía, chiquillos callejeras. Siempre invitados. Bueno, Hans Marowski, ¿verdad? Dice, el Che no es tan reconocido en Cuba porque el régimen lo decidió, para no opacar la figura de Castro. Es el motivo por el que lo enviaron a Sudamérica a hacer la revolución. Yo tengo entendido que el Che, no sé si lo enviaron, él fue porque él era una persona, era un trotamundos. Él estaba viajando diarios de motocicletas, todas estas películas que se hacen. La realidad es que el Che era una persona que, bueno, desde sus biógrafos creen que estaba huyendo de algo, de algo personal, de algo psicológico. No sí, espérate, este Hans es Hans Marowski, sí. Hans, nuestro Hans. De este canal. Ah, sí, sí. Yo hola, no sabía, Hans. grande Hans. Hola, Hans. Mira, el Che, como dice Hans, o sea, fue medio oculto para no opacar Fidel. Yo no sé si estoy tan de acuerdo con eso, yo creo que es más bien por lo que tú dijiste, como porque era medio la oveja negra, y porque el tipo era como, puta, va a dejar la cagada, si lo dejamos como que se sepa todo lo que hace. Y era un fundamental. Y por otro lado, lo enviaron, claro, no sé si lo enviaron, como bien dices tú, él tiene ese espíritu, pero donde sí lo enviaron fue al Congo, claro, porque ya les molestaba, y se sorprendieron cuando volvió, y después lo enviaron a Bolivia. Ah, Bolivia. Así como ya, por favor, salgamos de este loco. Sí. Y como el buen, como dices tú, no tenía ningún problema de enfrentarse, de morir o de estar expuesto, él era un trotamundo, iba. Pero yo sí creo fielmente que Fidel Castro lo mandó a morir al Congo, no le resultó, y luego lo mandó a morir a Bolivia. Sí, no, totalmente. Eso es lo que y él, una vez más, accedió porque él era un temerario. Los invito a leer este libro, y lo voy a hacer acá un poco de publicidad a Nicolás Márquez, pero que de todos los libros o biografías que me ha tocado revisar sobre Ernesto Che Guevara, este se podría decir que es un compendio, pero es la mejor documentada. Ya tiene citas constantes, todo está respaldado con citas bibliográficas verificadas, por lo menos yo las verifiqué, así que los invito a ver un poco lo que era la carta feminista está en ese libro. Sí, la carta feminista está en este libro. Y también este tipo de cosas, digamos, la personalidad de la crianza del Che Guevara. Una persona cuyo padre, por ejemplo, le dio su primer ataque de asma cuando su mamá lo llevó al río y como que no se dio cuenta de los cambios de temperatura y le dio su primer ataque de asma. Entonces ellos culpaban que a ese hecho que él por eso sufría de asma. Pero el papá, para tratarlo, por ejemplo, lo empapaba y lo ponía al frío. Y esa era su vida. La psicopatía venía de a él lo trataba así, y de hecho la familia no era comunista, sí eran pro Perón algunos, la mamá era atea porque cuando quedó embarazada fuera del matrimonio se alejó de la iglesia porque significaba, claro, era terrible, entonces dijo, váyanse a la cresta. Y en ese ambiente creció el Che Guevara, y es importante estudiarlo porque es una personalidad por la que alrededor rondan muchos mitos, ¿ya? Y él era una persona, como tú bien dijiste, violenta, un asesino, un fundamentalista y un temerario. Él no le tenía miedo a la muerte y lo mostraba desde pequeño, desde las cartas, lo que comentaban sus papás, sus primos, su hermano, todos decían este weón, pero no le tiene miedo a nada, ¿ya? Pero tampoco era un gran guerrillero, ese es otro mito. Una cosa es no tenerle miedo a la muerte y la otra es ser un buen guerrillero. De hecho, no puedo recordar, si tú me pudieras mencionar un evento, que me estoy tratando de acordar el lugar donde fue en Cuba, pero seguro, quizás te recuerda algo, lo has escuchado, de un tren que llega con los soldados de Batista y que fue explotado. ¿Un tren? Sí, creo que fue, no fue en Sierra Maestra, fue el Llano. Mi papá, si estás por ahí, seguro lo sabe porque es una enciclopedia. Claro. Pónmelo en el chat. El Llano, que era el otro movimiento revolucionario, pero que eran anticomunistas, una vez más, repetimos, los guerrilleros en un 80% eran anticomunistas, no eran comunistas, no sabían por lo que estaban luchando. Y sucede que llegan se comunican con uno de los jefes, uno de los comandantes, digamos, del ejército de Batista, y quedaron en el acuerdo este líder de esta agrupación, el Llano, que no puedo que eventualmente lo fusilaron, para que cuando llegara el tren con los soldados ellos inmediatamente iban a entregar las armas, iba a ser todo pacífico. Pero ¿qué pasó? El Che se dio cuenta y dijo, si yo no estoy ahí, este hombre políticamente va a ganar mayor jerarquía porque va a ser el nombre de aquel que logró, digamos, este hecho histórico, este acontecimiento, esta historia. Entonces, el Che lo contactó a ese mismo comandante por detrás sin que éste supiera. Lamento no dar nombres, pero se lo juro que se los voy a tener. Y le ofreció, después se enteraron que le ofreció $1 millón a cambio de que él se entregara a él antes.
y este accedió. Lo que no sabía es que no eran las intenciones del Che. Y el Che termina poniendo explosivos y quemando vivos y matando a todos los soldados que estaban ahí sin intención de luchar. Entonces quedó el acontecimiento como que el Che y su fuerza, su equipo, creo que era la segunda columna, logró, digamos, vencer a este grupo de soldados preparados que los venció, digamos, en combate. Pero en realidad no hubo combate. No murieron más de 3 personas por parte de los guerrilleros, 6 personas por parte del Che, porque justamente estos cabros estaban con las armas ahí tiradas y dijeron ya que ya está todo arreglado. Claro, como los combatientes que tenemos en la macrozona. Exactamente. Es fácil combatir con gente desarmada y en paz. Así es. Acá Claudio Gallardo nos dice, el Che murió como un cobarde. Delató a sus propios compañeros y le decía a sus captores, no me maten, les sirvo más vivo que muerto. Exacto, eso es verdad. Es verdad, absolutamente verdad, sí. Allí, Taina 11. En Cuba vas preso 20 años por ser contrarrevolucionario, es decir, no estar a favor de su mentirosa revolución. Es verdad también. Verdad también. Bueno, porque hace poco se dio también, qué lamentable que te contactar a la persona que es un activista cubano en Miami, que habla, que es libertario, y él tiene, o se sabían los nombres que yo no los pude encontrar de estos jóvenes que durante las manifestaciones que se dieron compartir, los metieron presos. Sí, hay gente que está, bueno, algunos le hicieron estos juicios como acelerados y están como enfrentando 15, 20 años solo por protestar, porque, ojo, para la gente que nos está viendo que no sabe, en Cuba la gente no quema, no destroza, las protestas son realmente protestas con un cartel, nadie quiere destruir nada porque la gente no quiere más destrucción, o sea, no hay vandalismo, no hay de quemar un paradero, no, eso no existe, o sea, que si alguien no lo vio, vaya a buscar las imágenes que hay de las protestas en Cuba para que vea que no hay nada de desastre. Entonces, lo que está, esos presos políticos versus los presos políticos de acá, que son por acciones delictivas, no tienen nada que ver. Entonces, hay cabros, chicos, jóvenes, que está, sobre todo los jóvenes, porque los viejos tienen mucho más miedo y los viejos claramente salieron menos, están enfrentando cargos así contra revolución o no sé cómo se llama el delito en sí, pero debe ser algo como traición a la patria, que es como el delito más grande, y enfrentan así 15, 20 años, es feo, sí, eso es verdad. Y la realidad es que acá en Chile yo no conozco ningún otro país, bueno, ahora ya soy en Colombia claramente, pero son pocos los países, y es a destacar la violencia con la que la gente protesta. O sea, no, acá no hay ningún respeto. Yo ya, por ejemplo, cuando la gente estaba protestando o la de la Ucrania, acá en la embajada, o en la embajada de Rusia, o en mismo Rusia, cuando la gente protestaba en el bandejón, no protestaba en la calle y sin romper nada. Nosotros hicimos una marcha desde la embajada de Cuba en Los Leones hasta la ONU y nunca cortamos el tráfico, los cubanos, nunca cortamos el tráfico, siempre los carabineros nos indicaban, vayan por esta pista, llegamos, los carabineros al final de la protesta nos llegaron a agradecer que nos hubiéramos portado también, porque, o sea, el único enfrentamiento que hubo en la embajada de Cuba fue cuando el Partido Comunista Chileno se puso en la vereda cubana y comenzaron a lanzar piedras. Y hubo gente con herida, sí. Fue espantoso. Acá Tomás estuvo detrás, sufrió hoy un piedrazo. Bueno, sí, o sea, los cubanos que estábamos protestando estuvimos todo el rato en la vereda del frente, jamás cruzamos, nunca botamos las vallas que pusieron. Son claro y en la marcha, sí, y en la marcha, claro, lo que después aparece, enfrentamientos entre cubanos y cubanos. Pero quiero aclarar que si había un par de cubanos del lado de la embajada cubana, era poco porque había mucha gente con banderas del MIR, del FPM, otro que no lo quiero mencionar, que no es nada patriótico, entonces... manga asesino, sí. Y con banderas del Partido Comunista, qué sé yo, y en el fondo como que no, nuestras protestas son pacíficas y acá sí, la gente tiene como una rabia o no sé. Bueno, es un no sé cómo desprecio realmente. Bueno, acá Ataina 11 dice, Fidel mandó matar al Che. La carta de despedida del Che, leída por Fidel el 3 de octubre, ya lo daba por muerto. El Che murió el 9 de octubre. Sí. Muy importante también, muy importante. Que es lo que yo decía antes, lo mandaron y lo mandaron. Sí, y de hecho, nosotros nuestro amigo en común yo lo conocí después de esa marcha. Sí. No, miento, lo conocí en la Velatón, que se hizo después de la... Pero lo que sí... No, miento, sí lo conocía y perdón, lo conocía y ¿por qué? Porque mandamos gente, había gente del Partido Libertario que estaban allá, digamos, hicimos una transmisión en vivo por medio del Instagram del partido. Yo estaba allí. Sí, lo vi de lejos. Y hablamos con también un papá, que fue ya un caballero que no es militante del partido, pero él es libertario, y su hijo también son libertarios, hijos
chicos, no me acuerdo, 8 años, una cosa así. Ay, qué tierno. Y fue allá, y cuando se retiraron, porque vieron que se estaba poniendo una violenta la cosa, él se fue con su hijo a la vuelta donde estaba estacionado, se metió en este pasaje, y llegaron 2 hombres adultos con piedras y apiedraron a su hijo de 8 años y a él. Le robaron la bandera y salieron corriendo. Y de hecho nosotros lo entrevistamos, después le dije, oye, por favor ven un programa. Bueno, él obviamente no quiso exponer a su familia, estoy completamente de acuerdo, lo entiendo. Y ahí también conocimos a Camilo, porque Camilo me dijo, no, yo quiero participar, estaba como ahí, dije el nombre, Camilo Cienfuegos. Camilo Cienfuegos me llamó y me dijo, hagamos un envío, o sea, que quiero, y yo en realidad nunca, la gente cuando me dice, oye, ponme ahí en el live, uno no lo pone porque no conoce quién va a salir del otro lado. Pero tenía un nombre de Instagram bien llamativo y dije, ya, bueno, capaz que sí, lo pusimos, y ahí él empezó a hablar y la verdad, choqueante porque toda esta cosa de los juegos, de que los obliga, uno no sabe, si no, no tienes cómo saberlo, no hay información al respecto de eso. Claro. No existe, es tabú. No existe. Es tabú, es peor que hablar de las drogas. Sí. Es una cosa tremenda. Bueno, acá nos hablan también nuestro amigo el Facho Cola Ricky, dice, le estaba filmando la cabeza a un cubano que le pegaron con un palo, con clavos en la cabeza. Ese es el nivel, esas son las gentes que hablan. Hola, Ricky. Un saludo también al Ricky. Esa es la gente que defiende, digamos, que habla de tolerancia. Sobre todas las cosas, hace de la tolerancia su bandera de lucha. Sí, no, sí, es brutal la inconsecuencia. Los provocadores. De ese discurso, sí, ese discurso, porque la tolerancia parte porque no puedes pensar distinto. Entonces, ya, si piensas distinto estás mal. Y yo eso lo he vivido en carne propia, no tengo problema con asumir ese costo, pero para mucha gente es muy difícil. Y bueno, y trae costos importantes, puede traer costos en la pega, en tu círculo de amistades, qué sé yo, pero la intolerancia parte por no poder respetar lo que piensa el otro. Totalmente. Que caer en la violencia. Sí. ¿Cómo ejercer la violencia? Pero por eso ya la violencia es como el clímax de la intolerancia, porque desde el punto en el que ya no quiero hablar más contigo porque tú piensas distinto, es como, ¿por qué tenemos otros puntos en común? ¿Por qué tenemos que no respetarnos este punto? Sí. Es como que tú fueras extremadamente católico y yo fuera extremadamente atea. ¿No podríamos ser amigos? Totalmente. Es lo mismo. No tenemos que hablar nomás de religión. Entonces, la intolerancia aquí llega al clímax, que es ya el punto de la violencia, y además una violencia... Es justificada por las instituciones. También. Además, porque es muy y la funa es lo más violento que existe. Absolutamente. O sea, la funa... Yo no estoy de acuerdo con que funen, pero ni a la tía Pikachu, ni a nadie. O sea, la funa... Totalmente. No, las funas no son ven para ningún lado, y mucho menos con violencia. El Ricky también vivió un episodio súper, súper violento hace un tiempo atrás, donde lo golpearon y qué sé yo en el metro, y la verdad es que, por favor, o sea, es lo que yo decía, todos pueden andar en la calle antes de las elecciones, todos pueden andar en la calle con sus bicicletas y sus banderas de Boric y colgarlo en su balcón, y yo tengo miedo de salir con una bandera de Kast. Claro. Totalmente. O sea, yo tengo y si lo haces, eres un provocador, un violento, y si sales con una polera de Pinochet, apología al odio. No, y claro, o sea, entonces no podéis entrar a votar porque vais con una polera de Pinochet, pero si voy a entrar a votar con una polera de Jaime Guzmán con un balazo en la cabeza. O voy a andar por la vía con una polera de Che. Sí. Entonces, es como, es brutal lo que pasa aquí. Y claro, yo siempre decía, obviamente yo cuando iba a las cuestiones de la campaña y todo, iba con mi bandera, pero yo jamás era incapaz de poner una bandera de CAS o del Partido Libertario en mi balcón. Claro. Porque podía ser peligro para mi familia. Sin embargo, yo tenía a mis vecinos enteros rodeados con sus banderas mapuche, con sus banderas de Boris, con sus banderas, y es como, lo que pasó y somos mitad y mitad, tampoco es que somos tanta minoría. O sea, un 40 y tanto % de los que votamos, claro. Adherimos al otro lado, entonces tampoco. Es como... y el hecho, como te digo, o sea, lo que pasó con este caballero que se estaba yendo de la marcha porque empezaron ya las discusiones y se fue con su hijo y la lideraron a su hijo. No, ya. Para quitarle la bandera, una locura. Bueno, acá, perdón, nos lee Taina 11, perdón, la leemos. Dice, el diario del Che fue entregado por la CIA a Fidel y faltaron siempre las hojas que nunca debieron faltar. La relación Fidel con la CIA y la KGB es muy interesante. Absolutamente, de hecho, bueno, una vez más en este libro utilizan citas de sus biógrafos, también que se basan en los testimonios de con quienes se rodeaba el Che. De hecho, mucho de las cosas, digamos, que uno va revelando es por la gente que estaba alrededor de él o que cuentan las anécdotas de cómo él mataba de manera despiadada, o sea, sin un sentido de justicia, sin una idea digamos, de principio de inocencia hasta que se... Sí. Nada.
Bueno, acá Gokulesh, un saludo que ayer estuvimos compartiendo con él, me dice, saludos Ítalo y gracias Yaima por agenda progre. ¿Crees que Garantías de la Niñez es la amenaza a las familias por el rapto del comunismo en Chile? Absolutamente. Totalmente de acuerdo. Es algo a lo que no se le da importancia y que yo lo he visto y siempre menciono el caso de personas del barrio más alto, digamos, trapense, que tienen hijos en colegios carísimos y estos niños están con profesores que le hablan en lenguaje inclusivo, ya tiene una compañera, un compañero trans, ¿ya? Que lo, bueno, no voy a entrar en esos detalles, que son un poco morbosos, pero bueno, pero que esto ya está sucediendo y ellos mismos, de alguna forma, los padres les indigna, pero no se atreven a hablar, justamente por lo que mencionaste. No estamos en una escala de igualdad. Si yo digo que estoy en contra del proyecto de garantía de la niñez o de la educación integral de la ESI, soy un homofóbico, soy un machista, y todos los descalificativos que rebajan mi moral como ser humano, así, no soy un ser humano. Yo estoy absolutamente en contra de la ESI y de la otra, de la garantía de la niñez. Soy bailarina, por lo tanto, soy cero homofóbica, soy cero transfóbica, tengo amigos de todo, pero el problema mío está con la adultez. O sea, cuando usted es adulto y usted es trans, o usted es gay, o usted es lo que quiera, comunista, religioso, ok. Con los niños no. Los niños no tienen madurez, por lo tanto, por algo los niños tienen que estar a cargo de los adultos hasta cierta edad. Sí. O sea, el niño no tiene la libertad, no puede tener la libertad de ir a marchar porque no sabe el peligro al que se expone, no puede tener la libertad de un cambio de sexo que es algo irreversible. O sea, yo estoy en contra de eso. No me importa el lenguaje inclusivo hasta cierto punto porque no lo practicaré jamás y no dejaré que mi hijo lo practique, pero no me importa que otra persona como libertaria me da lo mismo que la gente lo use. El punto es que no le puedes inculcar a un niño la confusión de que él puede ser hombre o puede ser mujer. Ese es mi punto. O sea, el niño es biológicamente hombre y hay muchas razones por las cuales hay diferencias, no vamos a entrar en ese tema, pero les recomiendo la Neoinquisición de Axel Kaiser, lo explica súper bien con bibliografía comprobada de por qué biológicamente somos diferentes desde que estamos en el vientre materno. Hormonalmente, un montón de cuestiones que nos dirigen hacia ciertas inclinaciones en cuanto a lo masculino y femenino. Y más allá de eso, crea una confusión en la edad en que los niños y los adolescentes están siempre confundidos. Sí, sí. Entonces, ese es el punto mío. Yo no tengo problema o no tendría problema si un hijo adulto se considera que quiere tener un cuerpo de mujer, en el caso mío que tengo un hijo hombre, o quiere ser gay, no tengo ningún problema. Amo los gays con toda la fuerza de mi corazón, porque además tengo muchos compañeros gays y tengo amigos trans, amigas y amigos trans, y no tengo problema, pero no con los niños. Con los niños no te metas, con mis hijos no te metas, importante, y creo que los padres tienen que tener el derecho preferente a la educación de sus hijos. Absolutamente. En el contexto que ellos quieran, ya sea religioso, ya sea político, ya sea como sea. Sí. Y es importante, o sea, hacer hincapié en eso, para quien, si es que alguna vez, que lo dudo, bueno, excepto por nuestra querida Carmen Jeff, pero si es que algún programa nos ve, e incluso un derecha confundido, a mí no me molesta que tú te autopercibas como una jirafa. Si quieres ser una jirafa, sea una maldita, me da lo mismo, ¿ya? Yo a ti te valoro, o valoro a las personas porque son seres humanos. Y como reconozco el otro, y espero el respeto mutuo, no tengo por qué juzgarte en ese sentido. El problema es que traten de utilizar las instituciones para impulsar este tipo de ideas, como por ejemplo ya no sé, castigar con crimen de odio a quien no hable con la letra E. ¿Me entiendes? Que ya sucede. En Canadá no se permite, por ejemplo, diagnosticar disforia de género. Está interviniendo en la ciencia. Y esto, bueno, ya tenemos un episodio también, si lo quieren ver, anterior junto a Nael, que él es un chico trans, en el que discutimos todo este tipo de cosas, de hecho que esto termina encarnando lo que es una crisis de salud pública, porque las tasas de suicidio se empiezan a disparar con este tipo de cosas y ya está sucediendo, y no tiene nada que ver con la presión social, porque esto en Canadá, que es sumamente aceptado, mantiene las mismas tasas de suicidio, y van, digamos, en cuanto al grupo de personas que se reconocen como heterosexuales. Entonces, es un tema sumamente delicado. Una vez más, nuestro trabajo es diferenciar entre lo simple y lo complejo, y esto es sumamente complejo. Tú mencionaste el libro de la Inquisición, el libro negro de la nueva izquierda también de Agustín Laje, que luego también, digamos, lo ves desde el punto de vista ideológico, pero también entrega datos, digamos, factuales. ¿Cómo se llama? Iturrieta, que tiene el libro Atrapado en el cuerpo equivocado. Sí. También son libros muy interesantes, digamos, porque están bien documentados, y lo importante es que estén bien documentados, que tú digas, hoy, ¿quién dijo esto? Ya lo veo, ahí está el dato. Claro que la ciencia
es que está todo esto atrapado como por la ideología, porque ahora lo necesitamos para esta nueva socialismo del siglo XXI, necesitamos todas estas minorías, pero en el fondo hay algo científico detrás que estamos pasando a llevar y que esto no tiene ninguna base, o sea, no... Todo lo que la política lo toca, lo destruye. Exacto, no tiene nada. Agustín Laje tiene mucha información sobre eso documentada. En su canal de YouTube también hay varios programas. Absolutamente, le mandamos un saludo. Acá Taina 11 dice, el Che y Fidel fusilaron a pobres cubanos desde el día 1 sin juicio previo. Lo fusilaron por el Che incluso, apenas adolescentes, donde era siempre, le gustaba asesinar, lo disfrutaba. Absolutamente, o sea, él lo relata en sus propias cartas, lo relatan las personas que combatieron con él, y así ha sido. Para muchos decían, una vez escuché a una persona cercana que quiero mucho, pero que decía que si los mataba porque él es fanático de Che, los mataba porque eran traidores. Para el Che, si tú lees sus cartas, hasta alguien que lo miraba feo era un traidor. Alguien pero independientemente que no se rió de su chiste era un traidor. Independientemente de eso, ¿quién tiene el derecho de matar a otro por traidor? O sea, primeramente la traición es subjetiva. Totalmente. Lo que veo es que igual, poniendo en contexto, era una situación, entre comillas, de guerra. Entonces, sí. En guerra, tú hay que entender que era la razón por la que estás tenido en Cuba, el hecho de que cuando tú estás en guerra, claro, el enemigo está aniquilado. Imagínate, tú no estás tan convencido, incluso tienes miedo de morir, también desconfías, natural que uno desconfía de la gente que está alrededor, porque uno dice, claro, este mundo de repente me va a desafiar y va a significar que yo muero. Claro. Es una cuestión, también hay un contexto en el que quiero ponerlo para ser justo, digamos, pero el hecho de que el Che y las mismas cartas de quienes lo rodeaban asesinaban simplemente por el hecho de que un campesino le decía, no es que sabe que no estoy de acuerdo, ¡pa! O decía, se ponían a discutir, oye, no, pero que en verdad no hay evidencia, yo creo que, y terminaba pasando esto, muy no inquisitorio, ¿no? Que sucede hoy en día, que el hecho de culpar a alguien solamente por venganza, ¿no? Es decir, tú eres una bruja, no hay juicio. Sí, po. Tú eres un traidor, a matarlo. La cacería de bruja. Exacto. Tú eres un machista, a funarlo. Exacto. Es una por cosa... eso te digo, el hecho de eliminar al enemigo que está en guerra, o sea, uno solamente tiene derecho a matar cuando siente amenazado su propia vida. Entonces, esto como de matar porque no está de acuerdo, por ejemplo, eliminar, o lo que había aquí en Chile era como que hubiéramos matado a todo el que se atrevía a salir a protestar a la Plaza Italia. Entonces, no hubiéramos llegado hasta donde estábamos hoy, hubiera sido fantástico, pero bueno, no tenemos el derecho a matar a nadie. Yo, no sé. Les funades. No voy a decir, no voy a decir más porque yo sí que soy funada por mis pensamientos, pero yo ya que saqué los tanques, yo le meto plomo. Pero bueno, esto no se puede decir porque es políticamente incorrecto. No, dilo, acá estamos para eso. Entonces, yo ya que saqué a los militares le meto plomo a los payasos. Totalmente. ¿Y sabes qué? Hubieran habido menos muertos, porque solo necesitáis echarte 2 o 3, porque la lección se aprende rápido. La lección se aprende rápido. Sí, yo decía, ay, nos mutilaron los ojos. Oye, hubiesen pegado un balazo y salen todos así, ¡pum! Ahora para cuando salga que me digan facita, no, y total, ya... Para eso este programa, porque en realidad es tan difícil encontrar espacios en los que uno puede decir, incluso cosas que quizás para alguien le puede sonar brutal, pero también es un clima distendido en el que podemos decir lo que se me canta. ¿Ya? O sea, acá, esa es la gracia de este programa. Yo tengo amigos que me están viendo, que son amigos porque a pesar de que no pensamos igual, son súper tolerantes y son personas inteligentes con las que puedo hablar, que va a estar muriendo ahora mismo con esto que acabo de decir. Pero yo, tú sabes con quién estoy hablando, le hubiera metido un plomo. Acá Di, que siempre nos ve, así que un saludo, dice, Cuba no tiene libertad de migración para sus propios nacionales. Los cubanos que no son de La Habana son considerados ilegales por la tiranía cubana. Toda la razón. También es verdad que uno no puede migrar entre las regiones. Incluso tú no puedes estar, digamos, pernoctando fuera de tu comuna. Claro. O sea, por ejemplo, en Cuba el carnet de identidad dice tu dirección donde tú vives, que aquí en Chile uno se cambia. El carnet. No, aquí en Chile uno se cambia de dirección 1000 veces y el carnet, incluso la licencia, te puedes cambiar de dirección y esa dirección queda atrás porque te puedes cambiar de casa 1000 veces. En Cuba no es así. En Cuba uno vive o en la casa de su madre hasta que se muere o en la casa de su esposo si es que hay un espacio para ti. En fin, como que uno tiene el mismo domicilio a lo largo de su vida. Y el carnet lo dice. Entonces, si tú, por ejemplo, te pilla un policía a las 12 de la noche haciendo nada, caminando por el malecón, en una comuna que no es la comuna donde tú resides, te puede llegar a tener problemas, porque es como, ¿por qué estás acá si tú no vives en este barrio? Entonces, ese nivel de control, como te decía al principio, celular, es brutal. Y claramente no te puedes ir de una región a otra sin pedir permisos, qué sé yo, sin que te tengan ubicado. Si por casualidad te vas escondido, no te llega tu alimento allá, porque tu alimento está registrado acá. Entonces,
sí, toda la razón la persona que hizo ese comentario. Me acordaba un poco, para ya ir cerrando, de Aldo, cuando en una entrevista también comenta que a él le ponían un guardia constante, porque ellos, bueno, los aldeanos son un grupo de rap que cantaban en contra del régimen desde Cuba. Y estuvieron un montón de veces presos, lo paraban, sí. Esto eran como los rebeldes, digamos. Y finalmente lograron emigrar y son unos tremendos artistas, referentes de la escena de hip hop hispanoamericano. En que Aldo decía, yo ya, como siempre tenía mi guardia, le decía, pescaba su bici, que la tenía así enchulada, digamos, como una Harley, le dice, hoy día, espero que hayas comido porque hoy día vamos a caminar. Y se iba a recorrer toda La Habana con el tipo caminando atrás, como un infeliz, ya. No, bueno, es una corta anécdota. Y ya para ir cerrando, porque ya estamos en la hora, una última reflexión, Jaina, lo que tú quieras dar, un mensaje. Bueno, no sé si nunca es tarde para dar un mensaje. Yo este mensaje lo intenté dar con toda mi fuerza antes de que llegáramos a la situación política que tenemos hoy. Vengo años dando este mensaje, pero lo único que quiero decir a todas las personas que nos ven y a todos los que no son de nuestro lado, que por favor no se dejen engañar. O sea, no hay nada bonito, no existe paraíso. El comunismo no existe, no es real que todos vamos a ser iguales, o sí, capaz que vamos a ser iguales, pero peor, o sea, más pobre. Y por favor, la única oportunidad yo siento que tenemos hoy día es de rechazar la Constitución. Si rechazamos la Constitución, por más Boric que tengamos, por más Partido Comunista que haya en los ministerios del gobierno, vamos a estar resguardados por un marco que nos va a salvar del totalitarismo. Si la Constitución se aprueba, yo creo que Chile está en un grave peligro de miseria, de falta de libertad y de totalitarismo. De verdad lo creo y estoy muy triste por eso, porque amo este país con toda mi fuerza y por favor, la gente ya votó a prueba, la gente ya se olvidó de la Constitución, ni siquiera se entera, lo sé porque tengo mucha gente alrededor que no tienen idea, no se informan de lo que está pasando y lo que está pasando es verdaderamente grave. Entonces, por favor, votemos rechazo. Ese es mi mensaje. Totalmente de acuerdo. Oye, y como tú sabrás, este programa se llama Les Funades, así que volvimos a la antigua mascarilla, como ya probablemente no vas a poder ni siquiera comprar pan y por el miedo de los guardias de la seguridad del Estado, bueno, te tenemos acá una pequeña mascarilla para que puedas ir tranquilo, que tu familia esté tranquila, las cosas así. No las artes manuales no es lo mío. Y también te quiero regalar este libro, ¿ya? Wow, que lo envía, bueno, de Alejandro Peña Esclusa, creo, no recuerdo bien si es venezolano, creo que sí es venezolano. Era un disidente de Venezuela desde antes de que llegara Chávez, que ya estaba advirtiendo de todo lo que estaba pasando y ha escrito varios libros. Este es su último libro, para que lo vea la gente, perdón, y se llama La Guerra Cultural. Del Foro de Sao Paulo. ¡Ay, qué buen libro! ¿Ya? Así que un saludo también para él. Muchas gracias por esta Gracias. Muchas gracias por el regalo, Alejandro. ¿Ya? Gracias a ti. Sí, gracias a Tomás, que está ahí atrás. A Tomás, por supuesto, también. Acá leyendo lo último del mensaje que me pusieron, era, perdón, dice, ¿y quién no? Golondrina. ¿Y quién nos va a bloquear? ¿Y quién nos va a bloquear a nosotros cuando nos quemen todo el trigo? No sé. Nadie no existe el bloqueo. Partido. Yo creo que el bloqueo es interno y no sé bien a qué se refiere cuando nos quemen todo el trigo, porque será que aquí lo queman todo. Cuando lo quemen todo, no quedará nada. Y todos los recursos, sí, claro. No quedará nada. Y ya hemos quemado gran parte de ese trigo y ahora vamos a comenzar a ver los resultados o las consecuencias de haber quemado tanto, literalmente y no literal, porque también hemos quemado muchos recursos no literal, como las micro y qué sé yo, y hemos despilfarrado mucho en este último tiempo, bueno, la pandemia, qué sé yo, todo lo que quieran, pero se vienen tiempos difíciles y lo sabemos y espero que nadie nos bloquee. Espero que a pesar de que Chile haya perdido recursos, podamos salir airosos de todo este problema, encuentro yo, que estamos viviendo, que sobre todo y más que el nuevo gobierno es la nueva constitución, para mí. Eso. Yo quiero cerrar también con una última reflexión y también anunciar un poco el invitado del próximo programa. Las cosas yo creo en Chile y en Latinoamérica en general van a poder empezar a cambiar cuando entendamos, gracias a esta institución, digamos, económica, pero más allá de eso, digo, de que nuestro éxito personal está tan condicionado, está muy condicionado por el éxito del otro, ¿ya? Y no de la forma como lo te hace pensar, digamos, esta narrativa revolucionaria, totalitaria, que es que tú eres pobre por culpa de que a tu vecino le vaya bien o porque a otras personas le vaya bien.
La realidad es que es al revés. Si a tu vecino o a tu compatriota, ya sea donde sea que resida, le va bien, eso necesariamente implica que hay muchísimas más posibilidades de que a ti también te pase. Y eso significa renunciar a la envidia, al resentimiento y aceptar la libertad con su responsabilidad. Y como tú bien mencionaste antes, no existe libertad primero sin responsabilidad. Es falso que podamos ser todos iguales. Y menos mal no somos todos iguales. Menos mal. Porque si fuésemos todos iguales, esta reflexión a un segundo, implicaría que la ley tendría que ser desigual. Porque no todos vamos a poder ser lo que queremos ser. Alguien va a tener que trabajar en algo que no le gusta. Sin embargo, gracias a que somos todos desiguales, existe la idea de la igualdad ante la ley, en la que nos regimos bajo las mismas reglas y colaboramos unos con otros gracias a nuestra diferencia y no limitamos nuestro marco para poder llegar a ser felices. Esa es la última reflexión que quería entregar y también anunciar a nuestro próximo invitado. Espero, lo tengo casi confirmado, pero anunciar igual para comprometerlo un poco más, al doctor o comandante Jaime Ojeda, una persona que está siendo procesada en estos momentos, y creo que tiene mucho que decir, una persona que es reconocida incluso dentro de las fuerzas de los uniformados, una persona muy valiente, obviamente criticado por algunos, pero creo que tiene un mensaje muy importante que decir y va a ser una entrevista, una conversación sumamente gratuita, al igual como ha sido esta. Siempre tenemos muy buenos invitados, así que los invito a ver el próximo programa todos los domingos a las 12. Y Yaima, muchas gracias por venir hoy, un placer. Gracias a ti. El libro. Gracias a ti. Lo voy a leer, sí. Y un saludo para Carmen Hertz, que seguramente está sonriendo en su cama. Hoy se está levantando hasta ahora, creo, ella. Pero bueno, un saludo para ella y para todos los que nos vieron en este programa. Muchas gracias. Esto fue La Funade. Nos vemos el próximo domingo a las 12. Y recuerden colaborarnos con el super chat. Un saludo para Tomás también, que está atrás. Nos vemos el próximo domingo, muchachos. Chao, chao. Chao.